Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Artemel y estos son los ojos del espectador. Hoy día tengo una opinión muy importante para mí. ¿Por qué? Porque hoy día voy a dar mi opinión sobre los animes que yo más quiero, a uno de los animes que marcaron mucho mi infancia, como todos, muchos tenemos nuestra lista de películas, series o animes que marcaron nuestra infancia. Y yo tengo un anime que marcó mi infancia. Aquí en Perú se transmitió en los años 90, yo en la señal de Panamericana, un canal conocido aquí en nuestro país, a las 5 de la tarde, que eran los días que yo prácticamente me peleaba por mis hermanas por ver este anime. Y aunque para muchos no recuerdan mucho esta historia, pero es de ella. Es esta historia llamada Remy. ¿Ve aquí? Acá está, Remy. Esta, esta serie, este anime, fue muy importante para mí y bueno, simplemente quiero darles mi opinión sobre este. Mi nombre es Samuel, estos son los ojos del espectador y nuestra opinión sobre Remy. Gracias. Remy, el niño sin hogar o el niño de nadie, está basada en la obra del escritor francés Héctor Malot, que se publicó en el siglo XIX. Esta novela fue transformada en anime por Toki Mobile Shinsha en el año de 1977 y su nombre original es Lenaki Koremi. Ahora, el director de esta obra fue el gran Osamu Dezaki. En 1977, exactamente el día 2 de octubre, se lanzó el primer capítulo y finalizando el 1 de octubre de 1978. En esos 51 capítulos de media hora podemos ver las aventuras, desventuras, tristezas, alegrías y digamos una gama de situaciones que tiene que afrontar este pequeño niño. Remy es un personaje que es como víctima de las circunstancias, víctima del mundo, de la época que lo rodea, pero también es un niño fuerte, decidido, valiente, que a pesar de su fragilidad, es un niño que sabe salir adelante. La historia es de un niño que es abandonado y luego es adoptado por una familia, pero por problemas del padre, el niño, este hombre le dice, después de que se convierte en un hombre amargado, que él no es su hijo, destruyendo su fragilidad. Y luego es vendido hacia un músico ambulante, un actor ambulante de nombre Vitalis, que él viaja con una tropa de animales amaestrados por diferentes partes de Francia haciendo espectáculos. Esta historia realmente me impactó de pequeño. Yo tendría entre 10, 11 años cuando la vi por primera vez en la señal de Panamericana Televisión, Canal 5 de Perú. Al ver este personaje tan sensible, tan vulnerable y la forma en que realmente pasaba, no podía decir cómo es posible que le pase esto, pero al mismo tiempo veía a este niño, a este personaje, pero al mismo tiempo me daba cuenta de lo valiente y lo fuerte que era. Porque enterarse de que no es un niño abandonado, es vendido, tiene que pasar por muchas carencias, pero al mismo tiempo le toma cariño a la persona que supuestamente lo compró, que es el señor Vitali, y además también Remy poco a poco se da cuenta de que él tiene talentos, como por ejemplo para el canto y la música. En el canto, el señor Vitali le enseña a cantar, a perfeccionar su voz y sobre todo a tocar el arpa, que hay que ser sincero, eran las mejores partes cuando Remy o el señor Vitali se ponían a cantar. Era una sensibilidad única en su música. Bueno, poco a poco la vida de Remy con el señor Vitali iba cambiando hasta que llega un momento en que por razar el destino y por defender a su tropa, Vitali se llevaba a la cárcel. Es allí cuando Remy pasa muchas carencias y muchas privaciones, pero al mismo tiempo él nos da algo importante. Él nos da que él poco a poco puede seguir y con azar en el destino y tal vez algo de ironía, Remy se encuentra con su verdadera madre, la señora Milligan en el Cisne, en un río de Francia. Aquí podemos darnos cuenta de algo de que Remy no fue abandonada porque no lo quería, sino que fue abandonada por destino, fue secuestrado. Al darnos cuenta de este hecho, digamos que muchos querían, bueno, yo sobre todo, quería que Remy encontrara a su madre, y eso es lo que yo siempre quería, que él encontrara a su madre y se aclarara todo esto. Pero cuando Vitaly sale de la cárcel, viaja con Remy nuevamente, y es ahí cuando las cosas van de mal en peor. ¿Por qué? Porque aparte de la época y también de la pérdida de algunos personajes de la tropa, como la muerte de Servino y Dulce,
que eran unos que eran dos animales amastrados de Vitalis, que yo realmente me sentí impresionado. También ocurre la muerte de Corazón Alegre. Cuando murió Corazón Alegre fue uno de los momentos más tristes de la serie. Pero aún todavía nos faltaba algo peor todavía, la muerte de Vitali, en una de las escenas más tristes que puedo recordar. Yo les digo la verdad, yo con este anime lloré, no, yo no lloré, no lloré, lloré a mares, parecía Magdalena, parecía viuda. Yo lo digo con verdad, me encantaba este anime, me encantaba y al mismo tiempo me ponía triste porque ¿qué le pasará al pobre Remy? Cada vez que vi este capítulo me daba pena porque no sabía qué le podía pasar a Remy. Bueno, cuando Vitaly muere, Remy es acogido por la familia Atkin. Entre estas, esa familia tiene un personaje que me encanta, que es Liz, que es digamos que es la amiga de Remy. Ella se encariña con él y parece que él también tiene un cariño especial por ella. Ahora, como dicen, siempre ocurre algo, como dicen, algo malo en esta historia, y es cuando la familia Atkin es presa del infortunio y lamentablemente pierden sus invernaderos. Wow, recuerdo esa escena, realmente me sentí muy impactado. La historia de Remy era una historia triste, realmente es una historia triste, pero al mismo tiempo me gustaba, ¿por qué? Porque nos mostraba algo que muchas otras series no tenían. Por ejemplo, Marco era un anime muy sensible de amor a la madre, Candy era una joven que buscaba la felicidad, Heidi era una niña que vivía con su abuelo y mostraba el amor hacia él, pero Remy era distinto a los otros animes, ¿por qué? Porque Remy primeramente no tenía en primer lugar, perdón, no tenía un padre o una madre, bueno, que él sí los quería, solamente que no sabía en dónde estaba su lugar en el mundo. Luego, poco a poco, él tiene que buscar ese lugar en el mundo, y sin que él pierda esa dignidad que lo caracterizaba, ese, esa inocencia, esa sensibilidad, porque a pesar todas las cosas que le pasaron a Remy, ser vendido, pasar por muchas cosas, muchas privaciones, la muerte de Vitali, la muerte de los animales, de la tropa, estar con la familia Atkin durante un buen tiempo que le daban amor y cariño y que después ella la familia lo perdiera todo y que sus hijos fueran repartidos y él nuevamente volver a ese mundo, harían que cualquier persona se sienta wow, se sienta, se derrumbara, pero no, en Remy era diferente porque Remy logró sobreponerse y como decía el señor Vital en sus frases, siempre salía adelante, a pesar de todo. Después de la muerte de Vitali y de la ruina de la familia Atkin y que nuevamente Remy regresa al mundo de música del actor ambulante, conoce a Mattia, un niño italiano que era un músico nato, pero rebelde. No es como la personalidad de Remy. Remy era el niño bueno, prácticamente el niño perfecto a pesar de todo. En cambio, Mattia era un poco más descarado, un poco más, digamos, bribón, tramposo. Pero lo que gustaba en este anime era que este contrapeso entre ambos personajes lograba hacer esto. Ahora, esta historia tiene un gran mensaje, aparte que les he dicho ya, que nos muestra el amor hacia las personas que te dan cariño. Después de que Matia y Remy están juntos, deciden darle un regalo a su madre en Chavanon, que era la aldea donde Remy había vivido. Es ahí cuando ellos comienzan a reunir poco a poco, como dicen, de poco a poco dinero para comprar una vaca, para reemplazar a Ryuset, la vaca que Remy quería bastante y que había sido vendida para poder pagar unas deudas que ellos tenían. En ese momento cuando miraba este arco de comprar la vaca, ellos tenían que pasar por diferentes ciudades y les daban eso, tenían que ahorrar centavo por centavo para poder reunir los 150 francos que costaba la vaca. Y era muy tierno ver esto en un niño de 10, 12 años en esa época, porque me daba cuenta que cuando transmitía valores, mostraba el amor a la familia, mostraba el amor a la gente, el desinterés, la bondad. Y esto es lo que me gustaba de Remy, que tenía una sensibilidad, era bueno, y como dicen, a veces, como dice, es un cliché, pero cuando uno es bueno, a veces su recompensa es grande. Después de haber dejado de regalar a su madre la vaca, ella le cuenta que su familia la está buscando y tienen que irse a buscar a Jerome, que está en Francia, en París, perdón. Allí es cuando Remy se entera que sus padres lo están buscando y que están en Londres. Es allí cuando también ocurre la muerte de Jerome Barberini, el hombre que adoptó a Remy,
y Remy también decide perdonarlo y ayudarlo cuando estaba enfermo. Aquí vemos también cómo Remy se convierte en un personaje aún más perfecto. ¿Por qué? Porque el hombre que lo destruyó, el hombre que le quitó las ilusiones desde niño, lo, lo vendió y él decide cuidarlo, él decide darle el cariño que de un hijo. Ahí es cuando Jerome se da cuenta de todo lo que había perdido y le pide perdón. Fue un momento muy emocionante, muy triste. Y aún después de descubrir que la familia, que los Driscoll habían ya en Londres, querían solamente conseguir a Remy, ¿para qué? Para poder apoderarse de la fortuna de la señora Milligan y también hacer sus maldades. Mientras tanto, la señora Milligan con Arthur, el hermano de Remy, se encuentran a Liz y ellos deciden ayudarla. Pero también deciden ir hacia Chabanon, donde estaba la madre de Remy, y es ahí que gracias a las ropas de niño que Remy tenía cuando fue abandonado y encontrado, la señora Milligan se da cuenta que Remy es su verdadero hijo. Es aquí cuando ocurre un momento muy triste realmente, cuando la señora abraza esas prendas y, y se da cuenta que Remy es su hijo. Luego de esto, Remy decide, bueno, después de que está en esto, Remy decide volver a Francia descubriendo ya la verdad de los Driscoll, que no eran sus padres, pero poco llega hasta Chavanon y le entera que la señora está en un hospital para una operación de su hijo de Arthur. Es allí donde, una vez que Remy llega, todo se ocurre una de las escenas más hermosas de la serie. Es cuando Remy está tocando el arpa y Liz escucha a lo lejos la melodía. En este momento Liz, que no podía hablar por una enfermedad que tenía en sus cuerdas vocales, pronuncia las primeras palabras. Su primera palabra es Remy. En este momento, uy, yo recuerdo cuando la primera vez que la vi, wow, me sentí, pero fue lo mejor, lo más hermoso que he visto. Creo que, como siempre he dicho, esa serie me hacía llorar a mares. Y después cuando Remy y su madre se encuentran y todo lo que ellos pasan, me di cuenta de la hermosa que era esa serie. Después, y sobre todo el final, ya una vez que Remy tenía todo para ser feliz, tenía una familia, un hogar, una casa, prácticamente él tenía su vida resuelta. Él se da cuenta que a veces a pesar de que uno tenga todas las cosas, uno tiene que buscar su propia felicidad. En una carta se explica que él irá de viaje otra vez y que volverá cuando él sepa lo que es un verdadero hombre. Y decide ir con Matia. En ese momento yo decía, wow, ¿cómo es posible que un niño de esa edad, de un personaje así, haya dejado todo por valerse por sí mismo, por ser un verdadero hombre, como él decía? Y eso es lo que me gustaba de Remy, porque Remy era un personaje que tenía valores, principios, tenía decencia, y sobre todo era un personaje sensible. No, no, cuando hablamos de sensibilidad no hablamos de un personaje debilucho ni nada por el estilo, sino un personaje que realmente tenía sensibilidad, que era un personaje que no le importaba nada, solamente quería hacer el bien a los demás, a pesar de que su vida era una completa tragedia. Le pasaban una y otra cosa, otra desgracia, pero él no, él seguía adelante, como dicen, siempre adelante, sin mirar atrás. Yo tendría 11 años cuando vi este anime y les digo la verdad, Remy y familia fueron los animes más perfectos que he visto. He visto muchos, he visto Candy, Lady Oscar, Supercampeones, he visto muchos animes. Lo digo, series, animes, soy un serífilo adictivo. Pero Remy, a pesar de todo, prácticamente está en mi pedestal. ¿Por qué? Porque yo considero que esta historia, ese personaje que nos enseña valores, que nos enseña cómo un niño, bueno, cómo un niño puede ser, cómo un niño sufre, cómo una persona sufre, pero logra reponerse para ser una mejor persona, logra pasar las adversidades que a cualquiera puede destruir, pero en realidad forjan su carácter para ser una persona de bien, una persona buena, una persona decente, una persona con valores, con principios, cosa que muchas de las animaciones de esta época no tienen. Vemos animaciones en este momento que son realmente animaciones solamente para hacer que la gente se vuelva consumista, egoísta, que no tienen esa sensibilidad que no nos muestran la vida tal y como es, que nos muestran situaciones que al niño lo hacen más insensible, violenta. Yo no digo que no soy un puritano, pero
Yo creo que Remy nos mostraba la vida tal y como es. Algunos han criticado este anime porque decían que no, que era muy violento, que el personaje sufría mucho, que las situaciones eran demasiado traumáticas. Pero yo digo, está ambientada en el siglo XIX y realmente, comparando el siglo XIX con lo que pasa a cualquier niño ahora, estaba prácticamente, ese niño está happy. Pero ese personaje me gusta, ¿por qué? Porque nos representa, nos ve como una persona puede sufrir lo peor, las cosas más terribles, pero al mismo tiempo ese personaje, en vez de sufrir, decide levantarse, decir, basta, no me va a afectar eso, sufro sí, pero soy feliz, quiero ser feliz, quiero alcanzar la felicidad, quiero ser un hombre auténtico. Esto era lo que me gustaba de esta caricatura, de este anime. Remy es una de las historias más hermosas que he visto en mi vida. Lo considero uno de los grandes hitos de la animación japonesa. Está, bueno, en esta época hay muchos animes antiguos, por ejemplo, está Lady Oscar, está Candy, Heidi, Marco, La Label, Las aventuras de Gigi, muchos animes de corte dramático, pero como Remy, muy pocos o casi ninguno ha podido igualarlo. Bueno, también sé que en el año 97, si no me equivoco, se lanzó una versión para conmemorar creo que el 20 aniversario del lanzamiento de la serie animada original, se lanzó una nueva versión llamada Remy, la niña sin hogar, bueno, que realmente he visto algunos capítulos, no le llega ni a los talones a la versión original de Remy. Remy, el niño de nadie, basada en una obra del escritor francés Hector Malot, logró hacer muchas cosas, entre ellas conmovernos, hacernos sentir empatía por un personaje y realmente darnos a conocer que el mundo no es un lecho de rosas, pero a veces también uno tiene que seguir adelante a pesar de todo. Bueno amigos, mi nombre es Arthur y espero que les haya gustado esta opinión de Remy. Hasta la próxima. Gracias, me despido.